¿Qué es el liderazgo? Algunos creen que es ocupar un puesto de mando en una empresa. Otros lo relacionan con la política o con ser la cabeza de un grupo. Algunos más lo consideran un don, algo con lo que se nace o algo a lo que se llega. Nada de esto es liderazgo. Hoy existen cientos de definiciones acerca del liderazgo aplicadas al cambio, el servicio, la dirección de equipos, el propósito de vida, el carácter y otros temas más. Todas son válidas, pero ¿existe algún elemento básico en cualquiera de estas definiciones, aun cuando cada una sea distinta de la otra? Sí, sí existe. Y en esencia me atrevo a decir que esto es el liderazgo. Voy a compartirte una de mis definiciones, pero primero quiero definir lo que no es el liderazgo. Liderazgo no es cuestión de jerarquía, es decir, que alguien ocupe un lugar de jefatura, gerencia o dirección no implica que esté ejerciendo el liderazgo. Que tenga una posición de autoridad, control, mando o poder, sí, pero no liderazgo. Tampoco es un atributo exclusivo del mundo de las organizaciones, ya que este puede darse en cualquier lugar, momento y a través de cualquier persona. El liderazgo no es cuestión de edad, algo que se otorga o se hereda. Tampoco es un rol que se adopta, una característica, una cualidad innata o algo que esté reservado solo para ciertas personas. El liderazgo no es algo que se trae en los genes, tampoco es una habilidad intelectual, algo a lo que se llega, carisma, una personalidad magnética o popularidad. Y si nada de esto a lo que se le conoce o identifica como liderazgo lo es, entonces, ¿qué es el liderazgo? Para empezar a explicarlo, voy a mostrar unos ejemplos de cómo se manifiesta. Si cuando hay un grupo de niños que desean hacer alguna actividad, alguno de ellos toma la iniciativa para determinar qué, cómo y quiénes van a participar, eso es liderazgo. Cuando llega a suceder un accidente o alguna catástrofe y hay gente que toma el mando para contribuir a solventar en lo que se pueda la situación, eso es liderazgo. Si en una empresa alguien hace propuestas sobre un proceso que considera se debe mejorar, eso es liderazgo. Si una persona, aun cuando no tenga posición jerárquica, actúa en beneficio de su organización como si la tuviera, eso también es liderazgo. Alguien que determina que va a cambiar una situación personal que le desagrada, sea un hábito, situación económica, estado físico o falta de capacidad y lo hace, eso es liderazgo. Cuando un jefe de familia asume su paternidad y conscientemente se ocupa de educar, formar, dar valores y dirigir a sus hijos, está al tanto de su rendimiento escolar o de quiénes son sus amigos, eso es liderazgo. Si uno de los miembros de una pareja toma la decisión de crear una relación entre ellos dos extraordinaria y actúa en ello, eso es liderazgo. Cuando alguien actúa para resolver una situación que está afectando a una persona, grupo o comunidad, eso es liderazgo. Podemos entonces sintetizar de todos estos ejemplos una definición de lo que es, y es esta. El liderazgo es una actitud que mueve la iniciativa de un individuo para cambiar el estado de cosas que deben ser cambiadas. Esta puede ser otra. Liderazgo es la habilidad para ver una realidad que necesita ser cambiada y actuar para producir el cambio. ¿Qué observas en estas definiciones o en cualquier otra que exista acerca del liderazgo? Primero, que el liderazgo es una actitud que está íntimamente relacionada con el cambio. Todos los grandes hombres que han sido conocidos, Jesús, Edison, Henry Ford, Einstein, Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta o Nelson Mandela, por solo citar unos ejemplos, fueron promotores del cambio, porque fueron personas que asumieron su liderazgo. Segundo, que lo aceptemos, lo sepamos o no, somos líderes. ¿De qué? De nosotros mismos y de nuestra familia. Porque el liderazgo empieza por dirigirse a uno mismo. Dirigirse a uno mismo significa desarrollar el carácter, formar hábitos positivos, tener un proyecto de vida y asumir el liderazgo en el hogar, que es fundamental, porque si uno no es líder en él, entonces, ¿quién va a hacerlo? Tercero, que si vemos hacia nosotros, nuestra familia o nuestro entorno,
Hay una cantidad enorme de cosas que están esperando ser cambiadas. Por ejemplo, ¿qué cosas requieren ser cambiadas en tus hábitos de consumo con el fin de mejorar tus finanzas? ¿En tus hábitos de alimentación para mejorar tu salud? ¿O en cualquier otra área de tu vida que pudiera estar siendo un bloqueo de tu éxito? ¿Qué cosas deben ser cambiadas en tu relación de pareja o con tus hijos? ¿Qué en tu trabajo o comunidad está esperando por tu iniciativa para que suceda el cambio? Y cuarto, que todo en nuestro alrededor está cambiando. La naturaleza, la forma de construir, de hacer negocios, de comunicarnos, de comprar, incluso nuestro cuerpo segundo a segundo está cambiando. ¿Qué nos dice esto? Que podemos ser observadores o promotores del cambio, porque la actitud de liderazgo es una elección. ¿Estás asumiendo la actitud de liderazgo en los asuntos de tu vida? ¿Estás desarrollando habilidades para ser efectivo como líder? La respuesta la encontrarás si hoy tu nivel de progreso y el de tu familia es más elevado del que tuvieron el año anterior. Y si no lo es, ellos lo están esperando de ti. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Todo padre sabe la importancia que la educación tiene en el futuro de los hijos. Por esta razón intentan proveerles en la medida de sus posibilidades la mejor educación, porque a través de ella van a adquirir aptitudes con las que podrán integrarse en su vida adulta al mundo laboral. Sin embargo, pocos padres y maestros enseñan a sus hijos y discípulos la importancia de la actitud. A lo largo de la vida, consciente o inconscientemente, hemos ido modelando nuestras actitudes, y estas son las que han contribuido de manera significativa a llegar al lugar al que nos encontramos hoy en nuestras finanzas, relación de pareja, familia, salud, negocio o situación profesional. Porque en cualquier acto cotidiano está presente una actitud hacia la vida, el dinero, en nuestra comunicación, en el espíritu de servicio, en el aprendizaje, en nuestro trato, en la forma en que nos conducimos, en fin, en cualquier acción nunca dejamos de mostrar una actitud. Ahora, ¿por qué es importante una buena actitud? Porque está unida al liderazgo y es la que establece la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Kit Cunningham, uno de mis maestros, cuenta una anécdota de una ocasión que contrató a una secretaria. Durante la entrevista, a la candidata le preguntó, ¿domina todos los programas del ordenador? ¿Domina todos los programas de cómputo? Sí, respondió. ¿Domina otros idiomas? Sí, hablo inglés y francés. Y así sucesivamente, fue haciéndole una serie de preguntas a las que a todas, la mujer, que ya había entrado a su edad madura, respondió afirmativamente. Luego de practicarle algunas pruebas relacionadas con su trabajo, fue contratada, pero 3 meses después se le informaba que ya no laboraría más. Sus aptitudes contribuyeron para que consiguiera el empleo, pero su mala actitud, que demostraba su falta de autoliderazgo, la llevó a perder su empleo. ¿Y qué es actitud? Actitud es la disposición mental que ejerce una influencia en las respuestas de un individuo. Entonces, cuando alguien ve una situación que requiere ser cambiada, si responde para cambiarla por la influencia que la situación está ejerciendo en él, independientemente de si es o no su responsabilidad, si está en su área de influencia o si tiene jerarquía o no, allí hay una actitud de liderazgo. Puede darse en uno mismo, en la casa, la escuela, la calle, la empresa o donde sea. ¿Qué nos dice esto? Que el liderazgo tiene que ver con asumir autoridad aún sin tenerla, con hacerse cargo, con tomar la iniciativa para cambiar el estado de cosas que debe ser cambiado. Y cuando estas acciones son repetitivas, quienes rodean al individuo lo ven como un líder y reconocen su liderazgo. Pero hay algo que debe distinguirse. Que ese individuo tome iniciativas no significa que sea efectivo como líder. Incluso puede encontrar resistencia en lugar de apoyo, porque en el proceso puede ser autoritario, con deficiencias en la comunicación, no tiene la experiencia suficiente para tomar ciertas decisiones que son cruciales, porque no cuenta con ciertas habilidades claves,
que si las tuviera, incrementaría su efectividad como líder. Por lo tanto, para ser un líder efectivo, a la capacidad de liderazgo que se muestra con la actitud, debe sumársele habilidades de liderazgo, porque son estas las que determinan la efectividad de un líder. Es decir, un individuo puede atreverse a tomar la iniciativa para ejecutar algo, porque tiene capacidad, conocimientos y aptitudes. Sin embargo, es posible que nunca haya actuado para depurar esa capacidad. Pero si la depura, la pule y además le suma habilidades, entonces su eficiencia crece porque el trabajo de depuración conscientemente hecho, más las habilidades que ha adquirido, hace que se incremente su efectividad en el liderazgo. En otras palabras, la capacidad son posibilidades que tiene la persona para realizar una acción por los conocimientos que posee, aunque no necesariamente sea eficaz al llevarla a cabo, mientras que la habilidad es algo adquirido mediante el aprendizaje y la práctica continua, que provoca un rendimiento efectivo o superior. Esta es la diferencia, y en su conjunto, conocimientos, habilidades, actitudes y respuestas para cambiar el estado de cosas que posee una persona es la función de liderazgo que permite al individuo la realización exitosa de cualquier actividad. Puedes distinguir entonces por qué hay profesionistas que ocupan un puesto. Se debe a que son muy capaces como administradores, gerentes o directores. Tienen autoridad y mando sobre su grupo, pero si les faltan habilidades de liderazgo, su efectividad se verá mermada, porque pueden encontrar resistencias, apatía, falta de compromiso y no saben cómo enfrentarlo. No saben trabajar en equipo o cómo inspirar a su gente, porque no cuentan con estas habilidades. De allí la importancia de desarrollar su liderazgo, de conocer cuáles son las habilidades que están involucradas en él, de aprenderlas y practicarlas. Porque el liderazgo no es a lo que un día se llega, es un proceso continuo y requiere de actitud para ser pulido a través de los años, porque implica equivocaciones, rotundos fracasos y como consecuencia requiere de gran determinación, pero por los resultados que se obtienen vale la pena. ¿Puedes ver entonces la importancia de embarcarte en la aventura de desarrollar tu liderazgo? Lo positivo es que ahora distingues lo que hace la diferencia en ser efectivo o no como líder, y radica fundamentalmente en el constante apetito de conocimientos y nuevas experiencias, de tal manera que cuando se sabe a dónde se quiere ir y se está preparado para ello, el éxito es inevitable. Por eso John F. Kennedy aseguró, el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. ¿Qué tantos conocimientos estás adquiriendo sobre el tema? ¿Y qué tanto estás desarrollando tu liderazgo? Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Hay empresas que pretenden resolver sus problemas humanos e incrementar su productividad capacitando a algunos de sus miembros en el liderazgo. Es cierto, ellos pueden adquirir elementos técnicos útiles para este propósito. Sin embargo, lo que nadie puede generar en ellos es la actitud para provocar el cambio, que empieza con el autoliderazgo. La actitud se puede enseñar, incluida la actitud de liderazgo, pero no se puede imponer. Es una elección personal. Es una disposición mental que simplemente está o no está presente, y sea una cosa u otra, influye en las motivaciones, emociones y voluntad del individuo. Viktor Frankl, uno de los millones de judíos que vivieron en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en su libro El hombre en busca de sentido, escribió: a una persona se le puede quitar todo, menos una cosa, la última libertad humana, la posibilidad de elegir la actitud que tendrá en cualquier circunstancia, la posibilidad de elegir su propio camino. Y hago énfasis en esta expresión, la posibilidad de elegir la actitud, porque la actitud es lo que te dices a ti mismo antes de elegir si actúas o no ante una determinada circunstancia. ¿Estás de acuerdo que en la vida,
Momento a momento hay una serie de elecciones y decisiones que se deben tomar, y la única diferencia para que se haga o no se haga algo que es imperativo hacer es la buena o mala actitud. Si se responde en el momento preciso con la actitud adecuada, allí hay una actitud de liderazgo, específicamente de autoliderazgo, porque está dirigiéndose la vida con eficacia hacia lo que conviene. Liderazgo tiene que ver con dirigir. La palabra actitud proviene de la raíz latina actitudo, que significa postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinado por los movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. También significa disposición de ánimo manifestada de algún modo. Una actitud de liderazgo se manifiesta en la forma en que nos paramos, caminamos, saludamos, vemos a la gente, hablamos, nos sentamos o en la forma como nos relacionamos. Se manifiesta en la iniciativa que mostramos, en el cambio que proponemos y a favor del cual actuamos, en los temas que enseñamos, en la forma en que motivamos o inspiramos a otros o a nosotros mismos, en el trabajo a tiempo y bien hecho y en muchas otras cosas más. El periodista, escritor y motivador ya fallecido Earl Nightingale dijo que las actitudes son el reflejo de lo que una persona es en su interior y que lo que somos en nuestro interior invariablemente se refleja en el exterior a través de lo que decimos y hacemos. Muy cierto. La historia de Viktor Frankl es una muestra de lo que significa la actitud de liderazgo. Viktor Frankl en el campo de concentración perdió todo: su esposa, sus hijos, su hogar y sus pertenencias. Le tocó vivir lo más bajo de la degradación humana. Fue testigo de la muerte de amigos y familiares, algunos asesinados por los nazis, otros porque perdieron la voluntad de vivir y otros más porque se dieron por vencidos y se suicidaron. Sin embargo, él determinó que conservaría algo que sus opresores no le podrían quitar, algo lo suficientemente importante como para mantenerlo con la voluntad de vivir, y eso fue su capacidad de elegir su actitud, sin importar cuáles fueran sus circunstancias, y lo llamó la última de las libertades humanas. Aún en las cosas más simples se puede mostrar esta actitud. Esta es una historia que me tocó vivir. Una ocasión, circulando en mi auto por una vía rápida, en cierto momento el tránsito se volvió demasiado lento. A la distancia parecía que había un accidente porque los autos que estaban en el carril en el que yo iba circulando estaban desviándose hacia la derecha. A corta distancia del lugar pude ver cuál era la causa real. Un señalamiento vial de aproximadamente 1,20 m de altura se había caído sobre la vía por la que circulaba, y era esto lo que estaba causando el conflicto. Alguien, cuando llegó exactamente al lugar, detuvo su auto, se bajó y levantó el señalamiento, algo que no le tomó más de 20 segundos, y la circulación volvió a la normalidad. Decenas o tal vez cientos de automovilistas habían pasado junto al señalamiento y simplemente se hicieron a un lado. Uno tomó la actitud de liderazgo y resolvió la situación. Hoy existe una gran necesidad de liderazgo. Sin embargo, los candidatos son muy pocos. ¿A qué se debe? A que en los diferentes escenarios donde la gente se mueve, como sucedió en esta historia, la mayoría se hace de lado y solo unos pocos han elegido la actitud de ponerse en el camino del liderazgo, porque, insisto, es una elección personal. Podemos asumir o no esta actitud. Es una de nuestras libertades humanas. Y lo que elegimos y en lo que nos convertimos al elegir estará determinado por el tipo de actitudes que cotidianamente tenemos hacia nuestra familia, el trabajo, la comunidad, nuestra economía y la vida en general. Y cuando se tiene la habilidad para elegir lo que conviene, especialmente la actitud de liderazgo, y se trabaja en el desarrollo de las habilidades que nos lleven a ser efectivos como líderes, esto se convertirá en los recursos más importantes con los que contaremos para lograr éxito en cualquier área de vida. Te pregunto, ¿quieres incrementar tu efectividad en todas las áreas de tu vida? Ten la actitud de liderazgo y desarrolla las habilidades que son indispensables para convertirte en un líder efectivo. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo de liderazgo.
ya está claro lo que es el liderazgo como una actitud y lo que es convertirse en un líder efectivo. Ahora voy a hablar sobre la famosa frase de si el líder nace o se hace, que no solo ha sido motivo de pregunta, sino también tema de diversos autores. ¿Cómo se originó y por qué se sigue mencionando hasta nuestros días? Se originó hace algunos siglos cuando surgió lo que se llamó la gran teoría del hombre. Esta señalaba que los líderes nacen, no se hacen, y la idea provino de las antiguas culturas en las que se creía que existían seres divinos enviados por los dioses con poderes mayores a los de los simples mortales y que ellos estaban destinados a dirigir. Estos hombres, y de vez en cuando una mujer, se convertían en los paladines que inspiraban a la gente común, para seguirlos hasta la misma muerte si era necesario. Bajo este sistema de creencias, cualquier enseñanza sobre el tema estaba oculta para la gente ordinaria, y ninguna educación podría cambiar su destino, porque no había nacido para ser líderes. Esta educación solo estaba destinada a una clase privilegiada. Pero luego llegó otra teoría que desbancó a la anterior, la teoría del rasgo, y con ella se asumió que algunos podían convertirse en líderes si podían asumir los rasgos de aquellos que eran reconocidos como tales. Gente que era audaz, inteligente, físicamente fuertes y admirados por todos los demás. En las series de televisión aparecieron prototipos de este tipo de líderes, que por lo general actuaban solos o a lo mucho con un compañero. Algunos de estos rasgos se razonaron y se concluyó que podrían desarrollarse a través del entrenamiento y la práctica, pero había una circunstancia especial. La gente tenía que haber nacido con el potencial. Es decir, algunos podían hacerse líderes, pero solo si habían nacido con el material correcto. Aunque varias décadas han pasado desde que surgió esta teoría, hay quien todavía tiene este tipo de creencias que son erradas, porque lo que podemos asegurar hoy es que cualquiera que lo desee puede convertirse en un gran líder, siempre y cuando esté dispuesto a invertir lo que sea necesario para desarrollar su potencial, porque cualquier habilidad, por compleja que parezca, incluidas las habilidades de liderazgo, se pueden adquirir con aprendizaje, dedicación, disciplina y práctica. Es cierto, hay hombres que nacen con habilidades naturales de liderazgo. Podemos observarlos como desde niños son el centro del grupo. Sin embargo, cuando crecen, no desarrollan ni pulen estas habilidades naturales. No saben aprovechar su presencia, inteligencia y carisma, porque no han sabido identificar estas cualidades en ellos y porque tampoco tienen un mentor a su lado que contribuya a que las desarrollen, lo que evita que se conviertan en los líderes poderosos y efectivos que podrían ser. En el lado contrario, algunos se ven a sí mismos como alguien sin autoridad, introvertidos, con temor y falta de valor, con desconfianza hacia la gente, con dificultades para expresar sus ideas, que consideran incluso que no tienen una buena presencia. Hay algunos que viéndose de esta forma, que por cierto es totalmente equivocada, no solo se autodescalifican para el liderazgo, se autodescalifican incluso para muchas otras cosas más. Pero esta es una verdad. Si se deciden a actuar para cambiar estas formas disfuncionales y limitantes de pensamiento, pueden cambiar su autoimagen, elevar su autoestima, desarrollar habilidades y convertirse en líderes efectivos. Lo único que necesitan es la determinación para transformar su situación y su futuro. Es lo que ha hecho todo gran líder. Han generado cambios radicales en sí mismos y continúan aprendiendo cómo pueden seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que se requiere? Entrenamiento, adiestramiento, adquirir habilidades para enfrentar el desafío. Porque llevar a cabo la función de liderazgo de manera efectiva requiere de ciertas habilidades claves. La habilidad para construir una visión, para compartirla con otros y para construir un equipo que contribuya a su logro. La habilidad para crear un plan y una estrategia que contribuyan a mantener el enfoque. La habilidad para crear en el equipo altos niveles de compromiso, para hacer que ellos abracen la responsabilidad del cambio. Y muy importante, la habilidad para desarrollar líderes que desarrollen otros líderes. Este es el gran reto, ¿no es cierto? Pero lo digo de nuevo, cualquiera que lo desee
se puede convertir en un gran líder siempre y cuando esté dispuesto a invertir lo que sea necesario en sí mismo para desarrollar su potencial, porque cualquier habilidad, por difícil que parezca, se puede adquirir con aprendizaje, dedicación, disciplina y práctica. Y cuando se hace, se llega a estaturas inimaginables. Así que en los siguientes segmentos voy a mostrar de manera breve en qué consiste cada una de estas habilidades clave y posteriormente veremos cada una a detalle, porque estas habilidades involucran otras muy importantes, como son las habilidades emocionales, de comunicación, de relación, de influencia, de persuasión y la habilidad para establecer prioridades, entre otras. Además, el liderazgo requiere de carácter, humildad, pasión, sabiduría, fe, valores, integridad y otros atributos que son el corazón del liderazgo. Y tanto las habilidades como los atributos deben ser materia de estudio y práctica. Y tú tienes ahora la oportunidad de aprender sobre ello con esta educación. Así que iniciaré con la habilidad para construir una visión. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. En un sentido real, el liderazgo exitoso inicia con la visión del futuro que se quiere lograr. Así que la primera habilidad que todo líder requiere es la habilidad para construir una visión. Escucha esta historia. Había un hombre que sabía realmente cómo jugar béisbol. Con un buen bat de madera tenía la capacidad de batear la pelota bastante lejos. Era la clase de bateador que cualquier entrenador quisiera tener en la caja de bateo con las bases llenas. Este hombre ya había entrado en sus 50 y a pesar de eso, continuaba bateando todavía como lo hacía cuando tenía 20. Su nombre era Isaí. Pero en cierto momento, su familia empezó a ver síntomas alarmantes de una grave enfermedad, el Alzheimer. Un día, en un gran juego, cuando el marcador estaba 0-0 y el equipo contaba con él para romper el empate y ganar el partido, su mente manifestó los síntomas de esta terrible enfermedad. Cuando le tocó su turno, fue a batear como siempre lo había hecho. Se colocó en la caja de bateo y se alistó para el lanzamiento. Mirando fijamente al lanzador, esperó la pelota. Esta venía por el centro y haciendo el swing con todo su cuerpo, impactó con el bat la pelota. De inmediato se vio que iba a hacer un batazo de vuelta completa. La pelota se elevó por el jardín central y se veía claramente que iba incluso a salir del parque. Isaí soltó el bat y salió corriendo hacia la izquierda por la línea que va a la tercera base. ¡A la tercera base! Esa fue una muy mala señal, pues todo bateador va siempre hacia la primera base. A partir de ese momento las cosas fueron de mal en peor. Con el paso del tiempo, Isaí no conocía a su esposa cuando ésta le llevaba el desayuno, ni siquiera sabía su propio nombre. Pero una cosa que Isaí no había olvidado era cómo batear a un lanzamiento rápido. Podía todavía batear la pelota a gran distancia, pero su problema era que no tenía la menor idea de hacia dónde debía correr, incluso ni siquiera por qué estaba corriendo. La historia de Isaí es muy similar a la de muchos hombres y mujeres que en su vida personal o profesional se pueden considerar como eficaces y competitivos en las tareas que desempeñan, pero a pesar de ello no tienen una idea clara del destino al que quieren llegar debido a que les falta una visión. ¿Qué es una visión? Una visión es un cuadro del futuro que se quiere lograr, al cual hay un liderazgo comprometido para su realización. Todos aquellos que alguna vez hayan construido una casa y para ello hayan elaborado un plano arquitectónico y estructural, tuvieron una visión. El cuadro del futuro que aún no era real, pero que, siguiendo ciertos pasos, se habría de convertir en realidad. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir para construir una visión? Exactamente el mismo que cuando se construye una casa. E incluso puede estar relacionado con la economía, el crecimiento personal, el inicio de un negocio o con cualquier otro objetivo que se pretenda alcanzar. Hay que construir una visión, porque ¿dónde están los resultados? En el futuro. Y como el liderazgo y el futuro están íntimamente ligados,
Los líderes efectivos no esperan a que el futuro arribe con la esperanza de que traiga buenas cosas. Por el contrario, ellos se proyectan hacia el futuro y determinan lo que desean que suceda en él. Lo definen con claridad con todos sus detalles, lo trazan sobre una pieza de papel y luego se ponen a trabajar junto con un equipo para hacer que lo que diseñaron se cumpla. ¿Estás de acuerdo que un líder no le hará ningún favor a su gente ni a su organización si se pone a actuar sin un entendimiento real de cuál es el lugar al que quiere llegar? Quien lo hace está actuando sin tener una visión clara de lo que quiere. Se autoimpone una serie de limitaciones, porque está planeando solo para el corto plazo y corre el riesgo de hacer el trabajo de forma incorrecta. Desaprovechará recursos materiales, financieros y humanos, y actuará esperando que lo que hace quiera Dios que funcione. No se puede trabajar así. Es el sueño, la visión clara y definida, lo que realmente nos provee de una esperanza que está cimentada no en buenas intenciones, sino en planes concretos y bien definidos, habilidades y recursos disponibles para actuar a favor de la visión. Víctor Hugo, el escritor que entre sus obras está Los Miserables, dijo: los hombres que construyen el futuro son aquellos que saben que las cosas más grandes están todavía por venir y que son ellos quienes las provocan. Una prueba lo fue un humilde abogado, bajo de estatura, de la India, quien se propuso lograr que los ingleses abandonaran su país, con el fin de independizar a la India, a lo cual recibió como respuesta burla, incredulidad y escepticismo. Pero cuando en 1947, luego de largos años de resistencia pacífica, Gandhi concretó su propósito, no solo logró la independencia de la India, sino además le mostró al mundo que el camino de la lucha no violenta era posible. Este es el poder que tiene una visión. Sin embargo, un alto porcentaje de la gente, a donde llegarán, tal vez sea a donde menos querían llegar. La razón: no tienen visión alguna, no tienen dirección definida a la que se dirigen, no tienen sentido de propósito y en consecuencia no pueden tener un futuro prometedor. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Un prerequisito del liderazgo es tener la habilidad para construir la visión del futuro que se quiere lograr, pero luego de que se ha hecho, se requiere la habilidad para compartirla y hacer que otros se unan a ella. ¿Cuál es la clave para lograr que una visión individual se transforme en una visión general? ¿Qué se requiere para que la gente la acepte, la hagan suya, se sientan inspirados y, lo más importante, que la ejecuten? Todos los líderes exitosos tienen un patrón clásico que siguen de forma deliberada, con el cual le muestran a la gente tres elementos esenciales: la necesidad del cambio, a dónde deben llegar y cómo van a llegar ahí. Es decir, les ofrecen un sentido claro de por qué y cómo irán de donde están ahora al lugar que les conviene estar en el futuro. ¿Cómo lo hacen? Mediante interesantes relatos que sirven de inspiración, con los cuales muestran a la gente el futuro de manera tan vívida y clara de lo que sus vidas serán y en lo que se convertirán si se unen a la visión. Con estos relatos logran conectar a la gente emocionalmente de forma tan comprometedora que no solo logran promover su visión, sino que también contribuyen a que en ellos renazca su capacidad de creatividad, a que su fe se expanda, que firmemente crean que son capaces de realizar sus visiones personales y además logran que se sientan inspirados para emprender las acciones que los llevará a la meta deseada. Logran esto elaborando historias que presentan a su equipo como si fueran protagonistas de una obra de teatro. En su presentación no solo describen el futuro de la organización, sino que llevan a la gente a entender la forma en que ellos pueden convertirse en los protagonistas de ese futuro. Compartir la visión, objetivos y retos de la empresa no debe convertirse en un conjunto de datos. Debe mostrarse a la gente como un desafío y para lograr un impacto hay que convertir la información en una experiencia que los lleve a conectarse emocionalmente con la visión. Quizá la gente no va a recordar con el tiempo la información, pero lo que sí van a recordar es la emoción que experimentaron ante los relatos que escucharon. Hay dos historias que en lo personal tengo muy presentes.
Seguramente con la primera que te voy a contar, a ti te tocó vivir algo similar. Recuerdo a un maestro en mis años de adolescencia que cuando impartía su clase nos llevaba literalmente a estar en el lugar de los hechos. Una historia que tengo muy presente es la que nos contó de Lazarillo de Tormes, una novela picaresca escrita en 1554, de la cual se desconoce su autor. En mi mente está muy vívidamente grabado el momento en que el Lazarillo hace que el ciego se estrelle contra la pared, porque con su relato yo estaba presente en esa escena. El maestro me llevó en mi imaginación al mismo lugar de los hechos. Debo reconocer que luego de esa asignatura escolar jamás me volví a relacionar con esta obra de la literatura, pero lo que jamás podrá borrarse de mi mente, entre otras cosas, es ese momento que además viví de manera muy divertida. El otro hecho tiene relación con este tema. Mientras preparaba los apuntes de esta lección, recibí una llamada telefónica. Una semana atrás había estado ante un grupo invitándolos a mi proyecto educativo. Les compartí mi visión, que mi intención era que cada miembro que se integrara al equipo se convirtiera en un educador y orador como yo, y que nuestro equipo les enseñaría lo que sabemos con el fin de que ellos aprendieran a duplicarse en otros. La llamada que recibí fue de una persona que estuvo presente en esa reunión y me contaba lo emocionada que estaba de integrarse a nuestro equipo. Sin tenerla frente a mí, podía ver su sonrisa, sentir el entusiasmo y la alegría que expresaba, y lo deseosa que estaba de empezar ya con el entrenamiento. ¿Cómo logré esto? Convertí mi propuesta en una experiencia emocional. A cada uno de los 30 participantes que estuvieron presentes, les hice ver lo sencillo que es pararse ante un público y compartir. Les di las herramientas básicas, se las demostré, hice pasar a cada uno ante el grupo y lo que resultó lo recordarán siempre, porque lo que se experimenta cuando está unido a una emoción jamás se olvida. Además, les hice un relato de cómo me inicié, de la persona que a mí me enseñó a hablar en público, de las historias que me contaba que las tengo todavía presentes, en quién me he convertido y en lo que ellos pueden convertirse, de modo que mi audiencia pudo comprenderlo, vivirlo, adoptarlo y compartirlo cuando regresaron a su casa. Y es que en ellos hubo dos historias. Una, la historia que yo les conté. La otra, su experiencia, con la cual narraron el futuro al que están decididos a llegar. Este es el poder de las historias que se cuentan con autenticidad, capturan emociones, inspiran al equipo y con ello no solo se logra que la gente haga lo que uno quiere en favor de la organización y de ellos mismos, sino también se logra que ellos quieran hacer lo que uno hace. Y son simples historias breves, verdaderas, simples y conmovedoras que contribuyen a conectarse emocionalmente con la audiencia, que ofrecen la posibilidad de un mejor futuro si se unen a la visión. Y pueden proceder de observaciones, analogías, fábulas o de anécdotas propias o de otros. Y con esta potente herramienta se puede influir en ellos y persuadirlos. Y esto es mucho más efectivo que las descripciones y explicaciones racionales. Contar historias es una antiquísima costumbre con la que se transmitía el conocimiento a las siguientes generaciones. Incluso algunas tribus indígenas en los Estados Unidos asignaban el papel de líder de la tribu a sus mejores narradores, porque sabían el papel clave que tiene inspirar a la gente para ir a la conquista de un objetivo, sobre todo cuando hay que ir a poner la vida, como sucedía entre ellos en ocasiones. Así que para lograr grandes objetivos, adquiere la habilidad que te permita convertir a tu gente en los protagonistas de la historia e inspíralos dándoles historias que logren recordar en el tiempo. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Una habilidad clave en un líder es la habilidad para construir un equipo. ¿Qué es un equipo? Un equipo es una unidad de dos o más personas que interactúan y coordinan su trabajo con el propósito de alcanzar un objetivo común. ¿Cuál es este objetivo? El cumplimiento de la misión. En un segmento anterior se clarificó el objetivo de la visión. Esta es la fotografía del futuro al que deseamos arribar. Pero aquí surge una pregunta. ¿Para qué quiero lograr esa visión? Y la respuesta es para cumplir mi misión o nuestra misión.
la cual define nuestra razón de ser o de existir, y dentro de esta razón de ser, formar parte de algo más grande, de un equipo, nos dará la oportunidad de cumplirlo. Este es uno de los principales objetivos de un líder, comprender y hacer comprender a la gente que ellos serán más grandes colectivamente que individualmente, para cumplir su misión y alcanzar su visión, por lo que deben enseñar a su gente a trabajar en equipo. Aunque ahora se conoce la gran relevancia del trabajo en equipo, este concepto no es algo nuevo. Hace 3500 años, el sabio Salomón ya enseñaba sobre esto. En su libro del Eclesiastés, él escribió: "Dos son mejor que uno, porque tienen una mejor paga de su trabajo". Muy cierto. Incluso una ocasión, alguien puso sobre una carreta una carga para que la jalara un caballo, y éste pudo arrastrar 1 tonelada de carga. Pero cuando pusieron 2 caballos, lo lógico sería pensar que podrían arrastrar 2 toneladas. Sin embargo, ellos pudieron arrastrar 3,5 toneladas, porque 2 son mejor que 1. Es a través del trabajo en equipo como se organiza la colaboración, que es el corazón de cualquier actividad exitosa. La palabra colaboración se desglosa de la siguiente manera. El prefijo co significa reunión, agregación, y laborar es trabajar para el logro de algo. Por lo tanto, colaborar es laborar juntos, reunirnos, agregarnos, aportando nuestro capital humano e intelectual para un fin que es verdaderamente significativo. Marco Aurelio dijo: "Estamos hechos para la cooperación, como los pies, como las manos, como los párpados, o como las hileras superiores o inferiores de los dientes". Por eso un grupo que trabaja en equipo siempre tendrá ventaja sobre un grupo que, aunque trabajen juntos, buscan resultados de manera individual, porque el trabajo en equipo mezcla los conocimientos, talentos, recursos, influencias, esfuerzos, tiempo, habilidades y creatividad de sus miembros para beneficio de los hombres y mujeres que componen al equipo y para la organización. Como comparten una misma meta, dejan de lado sus necesidades o deseos personales. Ahí no hay estrellas individuales. Todos persiguen una meta común. La misión y visión es compartida y la responsabilidad es colectiva. Sin embargo, hay que reconocer que trabajar en equipo de forma exitosa es un desafío, porque existe una programación de lo que es un equipo que se formó de nuestras percepciones tempranas, la cual nos condiciona a pensar que los equipos son para jugar, no para trabajar. En nuestros primeros años de escuela, el juego era en equipo, lo serio individual. Y aunque en la educación media y superior ya se da relevancia al trabajo en equipo, cuando los profesionistas se integran al mundo profesional, algunos tienen dificultad para integrarse a un equipo de trabajo, porque su mente sigue influenciada por sus años infantiles. Si a eso se agrega el egoísmo, la necesidad de destacar, la falta de habilidades emocionales derivadas de las imperfecciones en la formación o la falta de habilidades de liderazgo, esto también se convierte en un obstáculo. Por eso el líder debe acumular toda una gama de conocimientos, habilidades y atributos personales con el fin de manejar adecuadamente los rasgos de personalidad y los conflictos que surgen de ellos, y para hacer comprender al equipo que la suma de la colaboración es mayor que lo que puede lograrse individualmente. Un gran e inspirador ejemplo de trabajo en equipo es mostrado en la película Los Niños de China. Esta producción, basada en hechos de la vida real, cuenta cómo George Hogg, un joven periodista inglés, llega a China en los años 30 para hacer un reportaje, en los momentos en que el país estaba siendo tomado por las tropas japonesas. Hogg, el periodista, estaba a punto de ser asesinado cuando es librado de la muerte por un líder de la resistencia china, y en su huida acaba refugiándose en un orfanato en el que hay 60 niños viviendo en condiciones infrahumanas. Al ser testigo de esta terrible situación, surgió en él la actitud de liderazgo. En medio de la lucha entre el ejército japonés y chino, Hogg decide escapar junto con los niños y se embarca en una aventura a través de montañas y desiertos fuera de la zona de guerra, acompañados por el líder de la resistencia china que le había salvado la vida y una enfermera estadounidense, quienes durante el viaje descubren el verdadero significado del amor, la responsabilidad, el coraje y el trabajo en equipo.
Y la enseñanza de la historia es esta. No se necesita de nombramiento para ser líder. Lo único que se requiere es asumir esta actitud. Al final de la película aparecen, ya convertidos en ancianos, los niños que salvó George Hogg, quienes cuentan de las valiosas enseñanzas de liderazgo que él les dio durante el camino. Si no la has visto, te recomiendo que veas la película. Tim Allen, el actor, cómico y escritor estadounidense, señaló: a muchos les gusta creer que pueden hacer las cosas solos, pero hay que saber que no hay nada mejor que el apoyo y estímulo de un equipo. Y el líder Halford Lucock dijo: nadie puede silbar una sinfonía. Se requiere de una orquesta para poder tocarla. Es cierto, se requiere de trabajo en equipo para lograr grandes objetivos, y el líder debe tener la habilidad para persuadir al equipo de que hay niveles a los que no podrán llegar por sí solos. La Madre Teresa de Calcuta lo comprendió, por eso afirmó: tú puedes hacer lo que yo no puedo, yo puedo hacer lo que tú no puedes. Si trabajamos juntos, podemos hacer grandes cosas. Tenlo siempre presente. Ninguno de nosotros somos tan listos como lo podemos ser todos juntos. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Los líderes efectivos, además de ofrecer una visión a su gente con la que les muestran a dónde deben llegar, también aportan planes de acción y estrategias para contribuir a que mantengan el enfoque y lleguen a su destino. Él dirige. Es su responsabilidad mostrarle a su gente estos 3 elementos que permitirán lograr el objetivo. Primero es el plan. Calvin Miller, autor de más de 40 libros con enfoque teológico, cuenta que cuando era niño se fascinaba con el ferrocarril que pasaba cerca de su casa. Y en una plática de sobremesa, su madre le comentó que había trenes que recorrían hasta 800 kilómetros en un solo día. Ha de ser muy difícil llevar por tan largas distancias trenes tan pesados a su destino, dijo él. Realmente no, le contestó su madre, porque los maquinistas solo manejan manivelas y palancas, y a donde llegan es asunto de las vías. Desarrollar planes de acción es como tender vías del ferrocarril. Cuando se ha hecho, los vagones simplemente transitan sobre ellas y llegan a su destino. ¿Quiénes son los vagones? El equipo. Piensa en cualquier edificio bien construido. Todo empezó con elaborar planos sobre el papel definiendo cada detalle y solo hubo que seguirlos para llegar a ese resultado. Quienes lo construyeron supieron cuál era el orden, qué se debía hacer primero y qué después, y esto facilitó el logro del objetivo. De la misma forma, un líder construye su edificio del éxito. El segundo elemento es la estrategia. Esta sirve para organizar las personas, los recursos y las actividades con el fin de cumplir los objetivos en el tiempo previsto. Con ella se asegura que se tome la mejor decisión en una determinada circunstancia y permite persistir o abandonar determinadas acciones. La estrategia y la planeación van unidas. En mi experiencia personal, he observado que determinar una visión, hacer planes de acción y desarrollar una estrategia es algo que no requiere de gran ciencia. Sin embargo, el gran desafío que todo líder debe enfrentar es que tanto él como su gente mantengan el enfoque. Mantenerse enfocados en el objetivo, ese es el gran reto. Se ha señalado que el hombre más lento que no pierde de vista el objetivo, es decir, que se mantiene enfocado en él, va siempre más rápido que el que camina sin perseguir un punto fijo. La fábula de la liebre y el conejo es un ejemplo de esto. Enfocar significa dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto. ¿Qué es lo opuesto? La distracción. De cada 100 personas que se fijan una meta o propósito en Año Nuevo, el 95% se ha olvidado de ellas a las pocas semanas, porque no contaron con un plan, porque no hicieron una estrategia, porque no supieron cómo elaborarlos, pero principalmente porque hubo cosas que los distrajeron de lo que dijeron que iban a hacer. Enfocar la atención en un objetivo requiere de una habilidad, estar alerta, pero la realidad es distinta. Una ocasión alguien dijo: el que sabe lo que quiere lograr tiene claros sus objetivos y metas, y está enfocado como si tuviera una mira telescópica dirigida a su sueño.
y será la brújula que apunte siempre hacia la meta. Se oye bien, puede ser así, pero solo si el individuo tiene la habilidad de estar alerta, porque entonces no habrá cosas que distraigan su atención. En cada segmento te comparto diversas enseñanzas. ¿Te llevarán a lograr lo que propongo? No, aunque ya lo sepas. ¿Sabes por qué? Porque saber cómo hacer o cómo lograr algo no hace una diferencia. ¿Sabe la gente cómo bajar de peso? Sí, sí lo sabe. ¿Hace eso una diferencia? No. Si saber cómo fuera suficiente, todos seríamos delgados, exitosos y ricos. Lograr un objetivo no consiste en saber cómo. Consiste en hacer de manera repetida lo que es conveniente, y el hacer está relacionado con tener el hábito, con tener la habilidad. Por eso constantemente hablo acerca de este punto, de las habilidades. Porque mantener el enfoque en el objetivo que se quiere lograr es un hábito, una habilidad, palabras que significan lo mismo. Hábito viene de habitus, que significa lo habido o tenido, mientras que habilidad viene de habere, que significa tener o poseer. Confucio escribió, la naturaleza de las personas es siempre la misma. Son sus hábitos lo que los hace diferentes. Las personas de éxito tienen hábitos que mecánicamente los llevan al éxito. Las personas sin éxito tienen hábitos que de la misma forma, mecánicamente, los llevan a repetir las mismas conductas que no funcionan y evitan el logro de su éxito. Si repitieran las conductas adecuadas, serían delgados, exitosos y ricos, porque ser cualquiera de estas cosas es una habilidad. Una meta puede estar a 30 días, a 2 años o a 30 años de distancia. La diferencia consiste en mantenerse enfocado en el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que desenfoca a la gente principalmente de su objetivo? Las historias que cuenta acerca de la realidad. La realidad es la realidad, y las historias que se cuentan solo son una interpretación de ella. La gente que no logra el objetivo para justificarse dice, ya me resigné, jamás voy a ser delgada. Otro dice, no, es que yo no soy bueno para las ventas. La mayoría de la gente me dice que no. Alguien más asegura, es muy difícil lidiar con estos vendedores, por más que les digo las cosas, no las hacen, no quieren progresar. ¿Es la verdad? No, es una interpretación de la realidad. Porque hay quienes logran lo totalmente opuesto, logran lo que se proponen, inspiran y dirigen exitosamente a la gente gracias a que cuentan con esta habilidad y la adquirieron porque tuvieron un gran porqué. ¿Tienes un porqué suficientemente grande para expandirte en tu liderazgo? Si lo tienes, el cómo lograrlo será muy sencillo. Yo soy José Luis Tadei, compartiendo contigo una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Otra habilidad clave en todo líder es hacer que el equipo abrace la responsabilidad del cambio. Una ocasión, en un seminario que compartía, invité a la gente a que pensara, sin caer en fantasías, en una cantidad extraordinaria de dinero que les gustaría fueran sus ingresos mensuales. Cuando pedí sus respuestas, estas fueron muy variadas. Algunos querían obtener 5, otros 10 y algunos hasta 20 veces más los ingresos que obtenían mensualmente. Luego les dije, cualquiera que haya sido la cantidad que pensaron, esta estuvo determinada por su programa mental financiero. Todos tenemos un programa mental financiero que determina nuestro nivel de ingresos. Por ejemplo, cuando alguien busca un empleo, tiene una idea de lo que está dispuesto a aceptar. Su punto de referencia es su último ingreso, y lo que es cierto es que no está pensando en ganar 2 o 3 veces más el sueldo que ganaba en su empleo anterior. ¿Estás de acuerdo? Hay vendedores que trabajan por comisión, y cuando han obtenido los ingresos con los cuales ellos logran su nivel de vida, su rendimiento baja, porque ese es el nivel que está definido en su programa mental financiero. Es como el termostato que controla el aire acondicionado de un salón. Si está programado a 22 grados, la temperatura oscilará más o menos en ese rango. Así que cuando el salón llegue a los 23 o 24 grados, el termostato entra en acción y mueve la maquinaria para evitar que el salón tenga una mayor temperatura. Todos tenemos un termostato mental, y así como sucede con los ingresos, sucede con el crecimiento personal y profesional.
Hay personas que después de que terminaron la universidad jamás volvieron a tomar un libro ni han actuado conscientemente para desarrollar nuevas habilidades. Crecer y desarrollar habilidades para ir a un nivel más elevado de vida implica cambio. El cambio demanda aprendizaje, esfuerzo, transformación, salir de la zona de confort. Pero como algunos tienen programado su patrón mental para mantenerse dentro de cierto rango en sus finanzas y crecimiento personal, ¿por qué habrían de asumir la responsabilidad del cambio? ¿Por qué habrían de ajustar su termostato? Y como no tienen el porqué que los impulse, aparece en ellos la resistencia al cambio. Pocos individuos conscientemente ajustan constantemente su termostato mental con el fin de ir al siguiente nivel. La mayoría no lo hace. Entonces, ¿quién puede influir para que lleven a cabo este ajuste? El líder. El pensador del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, decía que cuando hay un gran porqué, el cómo lograrlo se vuelve sencillo. ¿Cómo puedo yo, como líder, lograr que mi gente abrace la responsabilidad del cambio? ¿Cómo puedo lograr que abandonen las viejas formas de pensamiento y que eleven su deseo de logros en su termostato mental? Jacinto Benavente, el dramaturgo y productor de cine español, nos da una fórmula. Él dice, la única revolución de cambio posible es meter luz en sus cabezas y calor en sus corazones. Esta es una gran respuesta, pero se logra mediante ciertas habilidades adquiridas. Con ellas es posible lograr que la gente abrace la responsabilidad del cambio. La habilidad para compartir la visión que vimos en un segmento anterior es una de ellas, pero hay una que es esencial. Es la habilidad para relacionarnos con la gente, porque su lealtad, apoyo y entrega total va a ser consecuencia del desarrollo de una profunda relación. ¿Conoces los sueños, anhelos o necesidades de tu gente? Tu gente puede ser incluso tu familia. ¿Te ven como alguien cercano o lejano? ¿Sabes lo que los motiva? ¿Sabes lo que esperan de ti? Si no lo sabes, ¿cómo puedes darles unos grandes por qué? Y si sus por qué son muy pequeños, su cómo será muy grande. Te comparto una historia que leí de Jim Clemmer, un entrenador y líder de negocios en los Estados Unidos. Contaba que durante su niñez, en sus primeros 4 años de escuela, sus calificaciones fueron excelentes. Pero en el 5º grado tuvo un maestro terrible que hizo que la escuela se convirtiera en algo odioso para él, de tal manera que terminó el año con calificaciones muy bajas. Al año siguiente tuvo una maestra que lo inspiró, y cuenta, recuerdo vívidamente sus palabras después de que leí en clase una composición que había hecho. Ella me dijo, algún día, Jim, no me sorprenderá ver tu nombre como autor de algún libro. Sus palabras me inspiraron tanto que fui cociendo en mi mente esa idea a fuego lento durante años, y esto contribuyó a darme cuenta de los grandes talentos que tenía y pude desarrollar. Como si sus palabras hubieran sido una profecía, 22 años después escribí mi primer libro, y en él le hice un cálido agradecimiento a esta maestra y la invité como testigo de honor en la presentación de la primera edición. Es cierto, existe una resistencia natural en contra del cambio, pero cuando se tienen las habilidades, no hay muralla, por resistente que sea, que no pueda derribarse. ¿Qué habilidades clave como líder estás desarrollando para derribar los muros de la resistencia de tu gente? ¿Ves a las personas como son o los ves desde la perspectiva de lo que pueden llegar a ser? ¿Captas cuáles son sus limitaciones? ¿Te das cuenta de lo que hay en el trasfondo de sus actitudes? ¿Pones luz en su mente para que vean todas sus posibilidades y se sientan inspirados a extraer su potencial? ¿Estás poniendo calor en sus corazones? En el siguiente segmento encontrarás más reflexiones acerca de esto y de cómo, además de abrazar la responsabilidad del cambio, puedes crear en el equipo altos niveles de compromiso. Yo soy José Luis Tadei y esta es una cápsula de la serie El desarrollo del liderazgo. Vamos a ver entonces cómo crear en el equipo altos niveles de compromiso. Los resultados en cualquier organización se logran a través de la gente.
Son ellos los que al mostrar su poder, energía y compromiso personal, muestran también el poder de la organización. Pero esto es el resultado de un liderazgo efectivo que, además de ser un promotor del cambio, sabe cómo generar altos niveles de compromiso para que éste se logre. Hay líderes que cuando comparten con su gente un objetivo, se enfocan en encontrar el apoyo intelectual y les dan las razones para que se comprometan con un determinado curso de acción. Las acciones propuestas tienen sentido. La gente está convencida de que deben llevarse a cabo y los líderes asumen que las ejecutarán. Semanas después, se rascan la cabeza intentando comprender por qué no actuaron tal como se comprometieron. ¿La razón? La gente se comprometió intelectualmente, pero no emocionalmente. Cuando se quieren lograr resultados extraordinarios, es vital conectar a la gente en espíritu, mente y corazón con el compromiso. Y a esto en su conjunto se le llama encender su pasión. Hay una gran diferencia entre crear en el equipo un compromiso y crear un alto nivel de compromiso. Cuando alguien crea un compromiso, si honra su palabra, va a hacer lo que dijo. Pero cuando crea un alto nivel de compromiso, es porque está apasionado con lo que está haciendo. Este tipo de compromiso está dirigido desde el fuego de la pasión interior. ¿Por dónde empieza? Por una misión y visión inspiradoras. Pero a lo largo del camino, lo que va a llevar a la gente a mantenerse en la acción persistente a pesar de los obstáculos y a ir más allá de donde siempre ha ido, es un liderazgo apasionado y comprometido. Se puede tener una gran misión y visión, pero si no existe este tipo de liderazgo, no se generarán los altos niveles de energía y compromiso que requiere todo gran objetivo. ¿Cómo se logran? Por la forma en que el líder se entrega al proyecto, al adquirir y pulir sus habilidades, pero sobre todo en la forma como se relaciona y se compromete con el crecimiento de su equipo, en cómo los inspira y en la forma como los reconoce. Este liderazgo está comprometido con el crecimiento profesional de su gente, con añadir valor a su vida personal, comprometido con el desarrollo de las habilidades y capacidades de ellos y comprometido con el reconocimiento de sus logros. Con ello el líder genera tal pasión y energía que el logro se vuelve un proceso mecánico. Nadie se niega a entregarse en cuerpo y alma al logro de un objetivo cuando quien los dirige muestra este nivel de compromiso hacia ellos, reconoce su esfuerzo y está contribuyendo a que en el futuro ellos también se conviertan en grandes líderes. Con esta visión no solo están comprometidos con las metas, también están comprometidos con la trascendencia y esto es lo que le da significado a su vida. Desde esta perspectiva, su pasión se convierte en una energía ilimitada y a su máximo nivel. Este tipo de energía no existía antes en ellos. Fue el líder quien la creó por su nivel de pasión y compromiso hacia ellos. La gente sigue a este tipo de líderes y duplica el mismo tipo de liderazgo. El liderazgo que no involucra una genuina pasión difícilmente inspirará al equipo. Por eso contribuir al desarrollo de la gente es una de las responsabilidades más importantes del liderazgo. Y cuando se hace, el líder no solo logra que el trabajo se haga y los objetivos se alcancen, también logra, mientras se hace, que su gente se desarrolle en el proceso. Esta debe ser una de las principales prioridades de cualquier líder. Contribuir con su equipo a que ellos vayan a un nivel más elevado en su liderazgo. Y para lograrlo, los entrena sobre la marcha, les comparte su autoridad, les da la oportunidad de equivocarse, los retroalimenta para que vean lo que faltó y en lugar de ver sus limitaciones, ve su gran potencial, agradece su esfuerzo personal, lo aprecia, lo reconoce y lo celebra. Como consecuencia, la gente tiene el deseo de hacer las cosas bien y lo convierten en un compromiso personal. Este deseo se incrementa cuando el líder los estimula y reconoce de forma sincera, mostrándoles su aprecio por lo que han hecho, y termina convirtiéndose en un círculo virtuoso. Hay quien ha dejado su empleo porque se sintió ignorado en su empresa. Hay una historia de un líder de equipo de una compañía que pensaba que no estaba haciendo bien las cosas porque nunca consiguió alguna retroalimentación de su jefe sobre su desempeño. Así que ante esa situación empezó a buscar otro empleo. Cuando la compañía tuvo su reunión anual, a él se le dio un reconocimiento como el líder de equipo del año. Después de eso,
redobló su esfuerzo para colocarse en otra compañía. Pronto la encontró, y lo que más valoró después de un tiempo eran las muestras de aprecio y reconocimiento que a menudo recibía. Muchos de los conflictos de trabajo, pareja o familia tienen su raíz en la falta de reconocimiento. Hay cónyuges, hijos, maestros, empleados que tienen hambre de reconocimiento. Es cierto, uno se siente satisfecho del trabajo bien hecho, pero recibir reconocimiento siempre será apreciado. Es como un cálido rayo de sol que llega de forma verbal. El reconocimiento incluso es la técnica motivacional más económica y, sin embargo, para algunos líderes es la menos utilizada. Por eso es importante expresar sentimientos positivos, aprecio y reconocimiento al equipo por sus contribuciones. Para hacerlo no se requiere de actividades formales, solo dar retroalimentación positiva de manera personal y frecuente. Hasta aquí hemos visto algunas de las habilidades claves que debe poseer todo líder que quiera desempeñarse de forma efectiva. En nuestra siguiente sesión estaremos hablando de los líderes que desarrollan otros líderes. Yo soy José Luis Tadei y esta fue una cápsula de la serie El desarrollo de liderazgo.